Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar en conexión con todos ustedes, hermano. Gracias le damos al Señor porque podemos estar compartiendo la palabra del Señor después de este fin de semana. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le invitamos a que pueda visitarnos aquí en la calle Colastiné 8066 en Virrey del Pino, en el kilómetro 41700, los días miércoles a las 18 horas. Tenemos reunión de grupo en este lugar. Y bueno, saludamos por medio de esta página a todos los hermanos que nos escuchan y le hacemos la invitación, hermano. También les recuerdo los días y los horarios del programa. El pastor está los lunes de 9 a 10 de la mañana a través del Facebook Ramón Encina, al igual que los días miércoles y viernes en el mismo horario, de 9 a 10 de la mañana. Y también está los lunes desde la radio de la predicadora de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que también les anuncio las páginas de YouTube. La página de YouTube de la Iglesia de la Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, pueda poner su me gusta y también que pueda compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y también tenemos la página de YouTube de la Última Trompeta, filial Virrey del Pino, al cual le invitamos que haga lo mismo, pueda suscribirse, pueda compartir la palabra y pueda poner su me gusta. Eso nos ayuda en ambas páginas a crecer, a fin de que podamos llegar a muchos lugares. Amén, Así gloria a que Dios. gracias damos al Señor por eso, hermano. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana, hermano. Paz amado, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da hoy porque estamos en su presencia, ¿no? Amén, Esta gloria a gracia Dios. maravillosa nos hace ver iguales todos los días. Amén. No, gloria al Señor. Que el Señor esté bendiciendo, amados. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por eso. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene con tu mano poderosa, Señor. No dependemos, Señor, de ninguna economía, Señor, de este mundo, Señor. No dependemos de nada, Señor, que viene de este mundo, sino que dependemos de ti, Señor. Gloria a Y Dios. sabemos que tú usas, Señor, los recursos que hay en este mundo para sostenernos, Señor. Pero no necesariamente nos llevas a sumergirnos en ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra dice que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Amén, gloria Señor, a Dios. y ponemos, Señor, nuestra confianza en ti, Señor, de que tú nos vas a dar, Señor, abundantemente y sin reproches, pero también nos vas a dar lo necesario para nuestra sostén y para nuestro descanso, Amén, Señor. Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que nos escuchan. Bendice esta palabra, Señor, para que pueda llegar no solamente a los oídos, sino al corazón y al espíritu de los hermanos, para que aquellos que todavía están adormecidos puedan ser despertados. Amén, Y Señor. aquellos que están despiertos puedan ser alentados a seguir corriendo la carrera. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Y yo le iba a poner a esta predicación un extraño en casa. ¿Yo? Y ahora vamos a ver por qué el título. Amén. Porque gloria siempre a Dios. ponemos el título antes de empezar el programa. Pero hoy no tuve tiempo de decirle a mi esposa qué título íbamos a poner. Ella hace todo ese trabajo de poner los versículos y en eso me ayuda mucho. Y hoy vamos a ver un extraño en casa. Que es cierto, ¿no? ¿Vio? Y lamentablemente en muchas iglesias hoy en día hay muchos extraños en la casa. La casa es la casa del Padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? La iglesia. Y vio que habíamos visto la diferencia entre el hijo pródigo, que habla del peregrino, y del vagabundo. ¿Vio? Y el vagabundo, representado por el filisteo, perdón, el vagabundo es uno que no tiene morada fija, uno que no, ¿vio? Uno que nunca retorna. Eso es lo que significa el filisteo, uno que nunca retorna. Y estuvimos mirando, para entender un poco eso, estuvimos mirando el libro de Génesis. Estamos estudiando el libro de Josué, pero en el libro de Josué nos encontramos con Cam.
y los hijos de Cam. Y bueno, y hemos visto a los hijos de Cam, que uno era Casluim, ese era el nieto de Cam, Casluim. Vimos a Misraim, y bueno, y a los otros hijos, ahora no me acuerdo los nombres, pero después mi esposa va a hacer un trabajo para poder tener los nombres presentes, ¿no? Así que gracias le damos al Señor. Y hoy vamos a mirar un poquito más acerca de este hombre, el filisteo. Yo me recuerdo hace unos años atrás, yo tengo más o menos 20 años en el camino del Señor, y ahí hablábamos con mi esposa de eso, ¿no? Y el pastor siempre nos decía a nosotros, en aquel tiempo cuando todavía recién habíamos llegado al camino del Señor y éramos jóvenes, y nos decía que para casarnos no teníamos que mirar a las filisteas o a los filisteos, ¿bien? Y no entendíamos eso. Y después con el tiempo, a medida que el pastor nos iba compartiendo la palabra, entendimos a qué se refería. Y el filisteo era un pueblo que habitó en la tierra de Canaán muchos años. Pero el filisteo era uno que andaba vagando de un lado a otro, no tenía morada fija. Y él no tenía a Dios en cuenta. Dios no era el gobernador de su vida. El gobernador de su vida era él mismo. Pero él no había entregado su vida a Dios. No le interesaba. Y nosotros vemos en el libro de Éxodo, podríamos empezar por ahí antes de ir al libro de Génesis. En el libro de Éxodo podríamos ir ahí, en el capítulo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Espérenme que lo encuentro, hermano. En el capítulo 13, en el versículo 17 del libro de Éxodo, nosotros vemos que Dios había enviado a Moisés para que el pueblo de Israel sea libertado. Y entonces Dios lo envió a Moisés por medio de su poder. Y entonces Dios por medio de Moisés trajo las plagas y bueno, trajo 10 plagas sobre el pueblo de Egipto que no tocaron a los israelitas y que por medio de ello los israelitas fueron salvados. El mar Rojo fue abierto, el río Jordán fue abierto, y Dios los guiaba a ellos con su mano poderosa. Entonces vemos que Dios le dio a Moisés la dirección de sacar al pueblo de Israel, pero no por cualquier lado. Moisés no podía sacar al pueblo de Israel por cualquier lado. Y entonces usted puede leer todo el capítulo 13, yo voy a leer los últimos versículos. Entonces dice en el versículo 14, podríamos leer: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de la servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Fíjese, a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, redimo al primogénito de mis hijos. Hablando del cordero que se iba a sacrificar, ¿no? Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y en el 17 dice: y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no lo llevó por ahí. Dios podría haber llevado al pueblo de Israel por la tierra de los filisteos y llegar más rápido de lo que tardaron en llegar a Canaán. Pero Dios no lo llevó por ahí. Y vamos a ver por qué. Dice: y luego de que Faraón dejó ir al pueblo de Israel, luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados.
Y tomó también consigo Moisés los huesos de Josué, los cuales había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir de mis huesos de aquí con vosotros. Entonces ellos tenían la oportunidad de ir a través de la tierra de los filisteos para entrar a Canaán. Y tardarían más o menos 11 días. 11 días ellos tardarían en llegar por la tierra de los filisteos. Pero Dios no le permitió salir por ahí. ¿Por qué Dios no le permitió poder salir por ahí? Bueno, una de las interpretaciones es para que no tomen la costumbre de los filisteos. Pero nosotros, habiendo estudiado las cartas del apóstol Pablo y habiendo visto por medio de las cartas del apóstol Pablo la realidad de lo que aquí se muestra en figura, nosotros vemos que Dios no le permitió pasar por la tierra de los filisteos porque ellos necesariamente tenían que pasar por el Mar Rojo y por el desierto. ¿Por qué? Y por el río Jordán. ¿Por qué? Porque sin Mar Rojo no hay herencia. Sin desierto no hay herencia. Sin Jordán tampoco hay herencia. Bueno, pastor, sigo sin entender lo que usted quiere decir. Bueno, sin la crucifixión no hay herencia. Sin la sepultura no hay herencia. Sin la resurrección no hay herencia. Sin la santificación no hay herencia. ¿No? El hombre que esquivaba el Mar Rojo iba a ir por la tierra de los filisteos. Y él nunca hubiera podido heredar. ¿Por qué? Porque el hombre viejo no puede heredar las cosas espirituales. El hombre viejo tiene que morir. ¿Por qué? Porque es un hombre religioso. Un hombre que se amolda a las costumbres de este mundo. Entonces vamos a ir a la palabra para poder entender mejor. Entonces habíamos leído ahí que Dios no le permitió al pueblo de Israel pasar por la tierra de los filisteos para que no adopten sus costumbres. Entonces volvamos al capítulo 21 del libro de Génesis, donde ahí vamos a entender un poco más. Y ahí vemos ahí mi esposa me ayudó con los nombres y los significados. Can era quemado por el sol, ¿vio? Y eso habla de la humanidad del hombre viejo, quemada por el sol. Misraí significa doble faja, ¿vio? ¿Por qué? Porque Egipto se sustentaba del río Nilo, ¿vio? Se sustentaba del río Nilo y a través de él se independizaba de Dios. Después nació Casluín, y Casluín significa tontería, donde para el hombre sin Dios, para el hombre religioso, la vida de separación, la vida de santificación, todo lo que Dios propone espiritualmente hablando es una tontería. Es una tontería negarse a sí mismo para que Dios viva su vida en nosotros. Y este Casluín tuvo su descendencia, y de esa descendencia, fíjese cómo viene la separación, ¿no? Cómo se va separando de Dios este hombre religioso, este hombre pecador. Porque acuérdense que el hombre moral y religioso y el hombre pecador están en la misma condición. Los dos necesitan salvación por medio de Jesucristo. Y estos se fueron separando de Dios y de ahí vino el filisteo, que es un vagabundo. Él no tiene morada fija ni destino fijo. Él va donde el viento lo lleva. Hoy se siente bien acá y cuando ya no se siente cómodo se busca otro lugar conforme a su conveniencia o a su parecer o a su ideología y va y se asienta ahí. ¿Vio? Y cuando ya le incomoda ese lugar va y se pone en otro lado. ¿Vio? En cambio el Hijo de Dios, el peregrino sale de su lugar de origen y va a su destino final, a su morada fija. ¿Vio? Y en el trayecto tiene varias paradas, por decirlo de alguna manera, o jornadas, ¿vio? Como lo menciona la palabra de Dios. Y en cada jornada él aprende una lección con Dios. Hasta que no aprende una lección con Dios, no puede avanzar. Y ahí que muchas veces nosotros vemos por qué pasan años y seguimos estudiando los mismos libros. ¿Vio? Y a veces los hermanos nos preguntan, ¿otra vez estudiando el mismo libro? Y bueno, hasta que no aprendamos la lección, o hasta que usted no aprenda la lección, no se puede avanzar. Usted no puede pasar de grado hasta que no califica en todas las materias. Una vez que califica en todas las materias, ahí pasa de grado. Bueno, esto es lo mismo. Hasta que usted no califica. ¿Y quién determina si usted califica o no califica? Dios. Dios determina. ¿Y mediante qué?
mediante lo que Dios ve que de la palabra se hizo una realidad en su vida y que lo ayuda a usted a vencer sobre todas circunstancias. Pero no nos extendamos más porque si no vamos a hacer muy largo el pasaje que queremos compartir con usted hoy. Entonces dice acá la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 21, versículo 22. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Fíjese, ahora cuando nosotros veamos el significado de este hombre, del nombre de este hombre, vamos a ver con quién Dios, con quién Abraham hizo pacto. Fíjese. Entonces dice, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamé a aquel lugar Beerseba. Beerseba. Alabado sea el nombre del Señor. Porque allí juraron ambos. Y así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Fíjese, el padre de la fe moró en la tierra de los filisteos. Mucho tiempo moró Abraham ahí. Entonces vamos a mirar un poco a estos hombres. Entonces Abimelech significa mi padre es rey. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos tendrían que haber tardado 11 días para llegar a Canaán. Pero tardaron 40 años. Y bueno, ya lo hemos explicado por qué. Era para que ellos al pasar por la tierra de los filisteos no tomen sus costumbres. ¿Vio? Y el filisteo es uno que no nació de nuevo. Él no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran pasado por la tierra de los filisteos, como lo dije al principio, ellos no hubieran pasado por el Mar Rojo, ni por el desierto, ni por el río Jordán. No hubieran pasado por ahí. Entonces no hubieran tenido un nuevo nacimiento. Bueno, ¿por qué traemos esta palabra? Bueno, venimos estudiando todo esto y vamos en el seguimiento de esta palabra y el Señor nos la colocó en este día para poder compartirla con ustedes. Hoy en día, lamentablemente, dentro de las congregaciones hay muchos filisteos. ¿Vio? Hay muchos filisteos que se han introducido. ¿Vio? Se han introducido en las congregaciones aparentando una cierta moral. ¿Vio? Y engañando aún a los hijos de Dios. Haciéndole creer que por medio de esa moral que ellos muestran, son más cristianos que nosotros. ¿Vio? Pero ellos, para poder alcanzar la conducta del hombre espiritual, no lo van a hacer por medio de una moral. Lo van a hacer por medio de la muerte y el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esta vida que los cristianos tenemos, esta vida no se puede imitar. ¿Vio? Aunque aparentemente ellos la imitan, ¿vio? A la perfección. ¿En qué sentido? Y son tan buenos, tan hospedadores, ¿vio? Tan dadivosos, ¿vio? Pero todo eso es por medio de una moral, de una naturaleza caída. Y cuando viene el momento de la prueba, eso se deshace. Y aparece lo que en realidad hay dentro de ellos. ¿Vio? ¿Y qué es lo que hay dentro de ellos? Una naturaleza, como dice Santiago, animal, terrenal y diabólica. ¿Vio? Terrible. Pero ellos no es que ellos manifiestan eso a propósito. No, esa es la naturaleza del hombre caído.
¿Vio? Pero son tan buenos, pastor. Son tan dadivosos. Bueno, dice la palabra del Señor que aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. ¿Por qué es enemistad lo bueno del hombre contra Dios? Porque él a través de eso, él busca alcanzar el favor de Dios y busca que Dios lo mire con agrado, espera que Dios lo mire como agrado. ¿Y dónde vemos eso? Y eso nosotros lo vemos en el principio, con Caín y Abel. ¿No? Con Caín y Abel. Y entonces vemos que Abel era pastor de ovejas. ¿Y de quién era el rebaño? De Dios. ¿Y de quién era el alimento que la oveja comía? Y de Dios. ¿Y de quién era el agua que la oveja tomaba? Y de Dios. Todo venía de Dios. ¿No? ¿Y qué era lo único que Abel hacía? Y Abel cuidaba aquello que Dios le había dado. ¿No? Guiaba a la oveja al pastizal, guiaba a la oveja al río para que se saciara su sed. Pero él no podía hacer que la oveja creciera, se desarrollara. Todo eso provenía de Dios. En cambio, en el caso de Caín, él era un hombre que trabajaba con esfuerzo la tierra. ¿Vio? Y cuando vino delante de Dios, él vino con ese esfuerzo humano, no reconociendo que la tierra era de Dios, no reconociendo que la lluvia que bañaba el presente que él venía a traer delante de Dios era la que sostenía, ¿vio? La fruta, la verdura que Caín trabajaba. No reconociendo que la tierra era fértil porque Dios la hacía producir. Él vino diciendo en alguna manera que todo eso produjo la fuerza de su brazo. ¿Se acuerda dónde vemos eso, no? ¿Dónde lo vemos? Y lo vemos allá con Nabucodonosor. Nabucodonosor paróse, dice, frente a su reino desde su balcón y dijo, todo esto hizo la fuerza de mi brazo. Y dice que en el momento su razón le fue quitada. ¿Vio? Su razón le fue quitada. ¿Por qué? Porque él no reconoció que lo que él había logrado lo había logrado porque Dios le había dado la capacidad, que era lo mismo que Caín tenía que hacer. ¿Vio? Él dijo que por causa de su esfuerzo y de sus medios, él lo había logrado. Fíjese. Entonces, cuando el hombre se apoya en su propia fuerza y en su propia prudencia, Dios lo deja a la deriva, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, aconteció en aquel mismo tiempo, que habló a Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham, diciendo, Dios está contigo en cuanto haces. ¿Vio? Y entonces vemos esto, ¿no?, de la tierra de los filisteos. Y ahí podemos leer en el capítulo 13-17 del libro de Éxodo, creo que ya lo leímos, donde vemos que ellos podían pasar por la tierra de los filisteos sin necesidad de cruzar el Mar Rojo. Sí, ya lo leímos. Y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba más cerca. ¿Vio? Y así es el apoyarnos en la naturaleza humana. Parece que el camino más corto, ¿vio? Parece que el camino más corto. ¿Por qué? Y es más corto, no parece, es más corto. ¿Por qué? Y porque ahí no necesitamos separación, ahí no necesitamos santificación, ahí no necesitamos nuevo nacimiento. Fíjese el mundo lo que hace por medio de la humanidad caída, ¿vio? Hace obras de beneficencia y alcanza mucha gente, ¿vio? Y arrastra mucha gente detrás sí. Pero eso no es nacido de Dios. Eso es nacido de la carne. Y mucho peor todavía, es nacido de una humanidad caída, que lo único que busca es ensalzar al hombre y no a Dios. Por eso Dios, cuando lo sacó al pueblo de Israel, no lo llevó por el camino de los filisteos, para que ellos en ninguna manera se vuelvan a esas costumbres, ni tampoco den gloria a su humanidad antes que a Dios. Los llevó por Mar Rojo, y a nosotros nos llevó por la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros nos despojemos de aquel hombre orgulloso, de aquel hombre vanaglorioso, de aquel hombre que abundaba en muchas obras. Nos llevó por ahí para que nosotros nos despojemos
Y ahora nosotros nos vistamos de un nuevo hombre, donde ese nuevo hombre lo único que hace es vivir una vida espiritual dependiendo de la comunión con el Padre. Y las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella se manifiestan naturalmente a través de este hombre nuevo y no por medio de un esfuerzo. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella? La manifestación de la vida de Dios a través de este vaso de barro. Eso ningún hombre natural sobre este mundo lo puede lograr. Ninguno. Podrá imitarlo, sí, pero no lo va a poder manifestar de una manera perfecta, de una manera completa, como lo hace la vida de Dios a través de nosotros. No lo va a poder hacer. Entonces, así el filisteo habla de un no nacido de nuevo. ¿Vio? Y este filisteo reclama la bendición de Dios. ¿Vio? Este filisteo tiene el atrevimiento de reclamar la bendición de Dios, de decir, yo soy merecedor de la salvación, yo soy merecedor del cielo, yo soy merecedor de un lugar de renombre en la iglesia, por cuanto soy una buena persona, por cuanto soy hospedador, por cuanto soy dadivoso. Pero este es un hombre no nacido de nuevo, que busca gloria y honra para sí mismo. Fíjese. Y eso es terrible. Y lamentablemente, hermanos amados, el pastor nos hablaba también de eso hace muchos años atrás, y él decía que los pastores hace más o menos 30, 40 años atrás, la predicación de los pastores era que el mundo no se metiera dentro de la iglesia. Hoy yo miro a través de YouTube y a través de muchas cosas y vemos cómo terriblemente el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y con el mundo, los filisteos y sus costumbres. ¿Vio? Y una de las costumbres más terribles que tiene el filisteo es la democracia dentro de la iglesia. Y ya vamos a llegar ahí. Entonces, el camino del filisteo era el camino más fácil y el camino más cercano. Pero ahí no había mar rojo, ahí no había desierto. ¿Vio? Era un camino fácil para entrar a la tierra de Canaán. Fíjese. Pero fíjese que el filisteo siempre estuvo ahí, en la tierra. Pero él nunca vino de Egipto. ¿Vio? Él nunca vino de Egipto, nunca vino del mundo. ¿Vio? Y lo más terrible de todo, que así como el pueblo de Israel nunca tuvo éxito en deshacerse del filisteo, así la iglesia nunca tuvo éxito en deshacerse del mundano. Y cuando digo deshacerse, no digo necesariamente echarlo de la iglesia, sino ganarlo para Cristo. ¿Qué hizo la iglesia con el mundano? Lo puso a dirigir las reuniones, lo puso a dirigir la alabanza, lo puso como dirigente de grupo, al mundano, y es tan carismático. ¿Vio? Él llega a tanta gente. ¿Vio? Y vamos a ponerlo ahí, para que sea un instrumento para que muchos lleguen. Y lógico, ¿cuántas personas de este mundo llegan a la iglesia, o a la mal llamada iglesia? Porque acuérdense que esta iglesia de la cual estamos hablando, esta iglesia no es la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia no es la iglesia de Filadelfia, esta iglesia es la iglesia de la Odisea. ¿Y por qué dice eso, pastores? Porque en esta iglesia no gobierna Dios. En esta iglesia gobierna el hombre, con un carácter mundano, con un carácter filisteo. ¿Vio? Gobierna el hombre en la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Los derechos del pueblo. Hay un asunto que tratar en la iglesia y no es Dios el que decide. ¿Y cómo decide Dios? Y como lo hizo siempre, a través de su palabra y a través de aquello que Dios constituyó. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, ¿sabe quiénes son los que deciden? El pueblo. ¿Y cómo decide el pueblo? ¿Cómo decide la iglesia? Y bueno, vamos a votación. Conforme a mi parecer. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer dentro de la iglesia? ¿Y para qué está la palabra? ¿Para qué está la voz de Dios? ¿Quién es la voz de Dios? El pastor. ¿Los ministros? No, ellos que no decidan, vamos a decidir nosotros. Nosotros vamos a llevar a votación lo que hay que hacerse.
y lo que a nosotros nos parezca bien, eso vamos a mandar al pastor que haga. ¿Vio? El pastor no es nuestro empleado. ¿Vio? El pastor no es nuestro empleado. Nosotros no... ¿Vio? Eso es lo que también se introdujo dentro de las iglesias. Vamos a pagarle un sueldo al pastor. ¿Vio? ¿Y eso qué derecho da? A que el pastor haga lo que nosotros decimos. Pero pastor, usted dice que no hay que pagarle un sueldo. ¿Y qué hay con el diezmo? Bueno, eso es totalmente diferente. El pastor no tiene trabajo secular. El trabajo del pastor es ser pastor. Y el pueblo lo tiene que sostener. El pueblo lo tiene que sostener, como pasó en el caso de Leví. Leví fue consagrado para Dios, la tribu de Leví. ¿Y quién sostenía a la tribu de Leví? Las otras 11 tribus. ¿No? Pero Leví no era empleado de las 11 tribus. Leví eran los que ministraban el tabernáculo. Leví eran los que ministraban el lugar santísimo. Leví eran los que traían y administraban la ley al pueblo. Y Dios los sostenía por medio del pueblo. Pero eso no le daba derecho al pueblo de que ellos dijeran a los sacerdotes qué era lo que tenían que hacer. ¿No? Pero alguien tiene que controlar al pastor. Bueno, usted tiene la palabra. Usted mire por la palabra. Especialmente a través de las 14 cartas del apóstol Pablo. Y usted mire cómo el pastor se conduce. Y si el pastor se conduce de una manera desordenada, dice la palabra que tenemos que ir con 2 o 3 testigos. Y por medio de la palabra, hacerle ver al pastor. ¿No? Porque la palabra dice, no reprendas al anciano, dice. Tú solo. Fíjese. Y esa es una enseñanza que se metió dentro de las iglesias. ¿Cómo se metió esa enseñanza dentro de las iglesias? Esa mala enseñanza, a través de los filisteos. ¿Vio? A través de aquellos mundanos que se metieron dentro de las iglesias por comodidad, porque vieron algo que le atrajo de la iglesia y no necesariamente la palabra. ¿Vio? Le atrajeron los lugares de renombre. Le atrajeron las mujeres de la iglesia, las hermanas de la iglesia, los hermanos de la iglesia. Y claro, ¿qué hicieron ellos? Aparentaron. Y aparentaron tan bien que engañaron a los verdaderos hijos de Dios, haciéndole creer que eran hijos de Dios como ellos. ¿Y qué hicieron los hijos de Dios? Le dieron el gobierno de la iglesia. ¿Vio? Le sacaron el gobierno a Dios de la iglesia y se lo dieron a estos hombres. Se lo dieron a estos hombres. A estos hombres que van de lugar en lugar. Y bueno, mirá, yo la verdad, y claro, también que vieron que su pastorado no resultó. ¿Pero por qué no resultó? Porque ellos no siguieron a la perfección la dirección de Dios. Si lo hubieran seguido a la perfección la dirección de Dios, hubiera dado resultado. Pero como no la siguieron, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vos que sos más carismático, ponete vos al frente. Enseñanos vos a ver cómo tenemos que enseñar a los hermanos. Enseñanos vos a ver cómo tenemos que perfeccionar a los hermanos. Enseñanos vos. Y claro, ¿y cómo lo hicieron? Y claro, como la moral que ellos emplean en sus hogares para guiar a su esposa, a su esposo y a sus hijos es tan correcta. Y bueno, de la manera que vos haces en tu casa, haces en la iglesia. No, la iglesia no es un negocio. ¿No? La iglesia no es algo natural que así como nosotros gobernamos el mundo, podemos gobernar la iglesia. No, al contrario, como Dios gobierna la iglesia, el mundo se tendría que conducir. Fíjese. Y eso es terrible, hermano. Pero los filisteos entraron. Los filisteos entraron. Entonces, pero estos filisteos no cruzaron el Mar Rojo. Estos filisteos no caminaron por el desierto ni cruzaron el río Jordán. ¿No? Fíjese qué terrible. Y Israel nunca tuvo éxito en desalojar a esta gente de ahí, ni tampoco de someterlo bajo la voluntad de Dios. Al contrario, ellos sometieron a Israel. Ellos sometieron a Israel. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y así nosotros vemos que el mundo se metió dentro de la iglesia, como lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3.
Alabado sea el nombre del Señor. Donde la palabra del Señor nos enseña a través de la iglesia que hoy está en evidencia, hermano. Hoy está en evidencia esta iglesia, lamentablemente. ¿Y eso a causa de qué? Y eso a causa de que nosotros no hemos descuidado. ¿No? Hemos descuidado la iglesia y hemos permitido a estas personas introducirse y le hemos dado los púlpitos. ¿No? Le hemos dado la autoridad que Dios nos dio a nosotros y nosotros se la hemos dado a estas personas por tan carismáticas que son. Entonces dice así la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 14. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea. La Odisea significa los derechos del pueblo. Vaya usted atando de dónde venimos y hasta dónde vamos, ¿no? Y escribe el ángel a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, una de las dos iglesias que está en evidencia hoy. Y escribe el ángel, escribe al ángel, al mensajero, al pastor. Al pastor. ¿Vio? Por eso, hermano amado, eso de ser pastor, ¿vio? No es así nomás. No es así nomás eso de que, bueno, me apartaron como pastor, listo. Hasta yo ahora me pongo una iglesia, ¿vio? Y yo los conduzco a los hermanos a mi parecer. No, hay una dirección. Nosotros los pastores no somos empleados de los hermanos. Si somos empleados de alguien, somos empleados del Señor. No de los hermanos. ¿No? Yo no quiero que los hermanos me sostengan para que tengan el derecho de decirme a mí cómo yo tengo que conducir la iglesia. No, a mí el que me dice cómo yo tengo que conducir la iglesia es el Señor. En tal caso, si yo estoy conduciendo mal la iglesia y los hermanos lo ven, primeramente tienen que orar por el pastor. Y segundo, tienen que ir con humildad y, como dice la palabra, con 2 o 3 testigos y decirle al pastor, y con base bíblica, no con una interpretación de la palabra que yo entendí así, entonces por medio de lo que más o menos yo entendí voy a ir y voy a corregir al pastor. No. Con lo que la palabra de Dios dice, específicamente las 14 cartas del apóstol Pablo. ¿No? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, vio, Satanás se opone. No quiere que hablemos la palabra. Y tenemos que ir al pastor. Y pastor, mire, ¿sabe qué? Nosotros vimos a través de la palabra que tal vez usted se está saliendo de la línea que Dios le está marcando. ¿Y cómo? Y bueno, y usted ahí le muestra por la palabra. Con humildad, reconociendo la autoridad que está sobre el pastor. Entonces dice aquí la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ¿no? Ni estás en el mundo ni estás en el Señor, estás en la mitad. Un poco de mundo y un poco del Señor, un poco de seriedad y un poco de chiste. Un poco de moda del mundo y un poco de moda de la iglesia, ¿no? Depende de dónde estamos, hablamos y nos vestimos. No, nosotros tenemos que ser en todos lados iguales, somos hijos de Dios en todos lados. No somos solamente hijos de Dios cuando el pastor nos ve y dentro de la iglesia. Porque donde el pastor no nos ve Dios. Por eso empieza la narración de este pasaje, dice, escribe aquí el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? El Señor, el que está en el medio de los 7 candeleros de oro. Usted puede esconderse del pastor. Usted puede irse a la otra parte del mundo y esconderse de su pastor, pero de Dios no se va a esconder.
De Dios no se va a esconder. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en usted. Y donde usted va, Dios va con usted. Entonces dice, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice eso. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero cuando eres tibio, ¿no? ¿Qué dice eso de que es tibio? Y que camina con un pie en el mundo y un pie en el Señor. No hay que ser tan legalista. No hay que ser tan legalista. Uno puede involucrarse con las personas del mundo. No le estoy diciendo que no. Pero usted no puede tomar la forma del mundo. El Señor nos dice, no améis el mundo ni las cosas que en él hay, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No? Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Ojalá te volvieras al mundo o te convirtieras completamente al Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese. ¿Y esto qué es que es tibio? Que apostató de la fe. Apostató de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es terrible. Apostató de la fe. Se volvió atrás. ¿No? Es un hombre religioso. Es un hombre que no tiene a Dios en cuenta. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y no está hablando solamente de riqueza material, sino de autosuficiencia, ¿vio? Ya conozco la palabra. ¿Vio? A mí nadie me puede enseñar. Yo estoy preparado para enseñarle a cualquiera. Preparado para enseñarle a alguien, hermano. Un hombre que está enteramente preparado para enseñar es un hombre no solamente que conoce la Escritura, sino que la Escritura es una realidad en él. Ese es un hombre que verdaderamente está preparado para enseñar. ¿Por qué? Porque si la palabra es una realidad en él, entonces él no va a ser reprendido por nadie. Él en su conducta va a ser la reprensión a la desobediencia de otro. ¿Vio? Fíjese. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjese. Y el oro habla de la vida de Dios. El hombre religioso no es un hombre salvo. Fíjese. Un oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, dice, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ve que el Señor está afuera de esa iglesia? El Señor está afuera de esa iglesia. Si alguno oye mi voz, ¿y cómo va a oír su voz? Y usted está escuchando su voz hoy. Ahora está escuchando la voz del Señor. Que le dice que usted tiene que entregar su vida completamente a Cristo. Que le dice que usted se tiene que volver a Cristo. Que usted tiene que dejar la vida religiosa. Ahora usted está escuchando su voz. Entonces dice, si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, ¿cómo venció? ¿Vio? ¿Cómo va a vencer? ¿Vio? Volviéndose de la religiosidad. Volviéndose de ahí. Entregando su vida completamente a Cristo. Ya no siendo un filisteo, sino un israelita, uno nacido de nuevo, que es gobernado por Dios. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, así lo sentaré conmigo. Así que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Fíjese. Entonces vemos aquí, para terminar, hermano, porque la hora pasó muy rápido. Muy rápido. Vamos a seguir con este tema porque no lo terminamos, pero vamos a seguir. Entonces vemos que este Abimelech, que significa mi padre es rey, este hombre hizo pacto con Abraham. Hizo pacto con Abraham. Y vamos a ver en qué consiste ese pacto. Pero lo que quisiera que se quede usted en esta mañana es que nosotros no podemos unirnos a un filisteo.
No podemos unirnos a un filisteo. ¿No? Ni tampoco podemos ser como el filisteo. El filisteo no cruzó el Mar Rojo. El filisteo no caminó por el desierto. El filisteo no cruzó el Jordán. ¿No? No tuvo un nuevo nacimiento. ¿No? ¿Y cómo sabe usted que alcanzó lo que alcanzó por sus buenas obras? Y el Señor le dice a este hombre que no nació de nuevo, que Él está a la puerta y le llama. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿No? Yo conozco tus obras. Y que tú dice que eres rico, pero tú eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta mañana. Hasta aquí me ha dado el Señor. Vamos a continuar el día viernes con la ayuda del Señor con esta palabra, para poder presentarlo perfectamente y para que usted pueda identificarse. Porque usted no puede ser un filisteo. O mejor dicho, usted no es un filisteo. Usted es un israelita, un hebreo. Un hebreo significa uno que cruza por el medio de este mundo sin adoptar la forma del mundo. Un peregrino. El Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Bendice a los hermanos, Señor. Que tal vez, Señor, a través de la exposición de tu palabra no haya podido transmitirle a los hermanos, tú le hagas entender por medio de tu Espíritu Santo, para que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos y la luz de tu palabra le alumbre, Señor, a fin de que conozcan, Señor, cuál es su verdadera posición en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El Señor le bendiga, amados.